Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente las cosas en el conflicto bélico de Ucrania contra Rusia están peor que nunca y siento volver a decirlo. Como sabéis, ahora se está denunciando el posible uso de la bomba sucia. Esto, como luego veréis que dice un alto cargo militar ruso, supondría un gravísimo riesgo para la salud de todos nosotros, de toda Europa, por contaminación nuclear, gravísimo. Vamos a escuchar también en este vídeo las declaraciones de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, hablando de esto mismo, y también la denuncia que hace ante la Organización de Naciones Unidas Rusia respecto a esta utilización de la bomba sucia, posible uso de esta bomba sucia. Y por último comentaremos estas maniobras nucleares que está haciendo ahora Putin, utilizando incluso un misil balístico intercontinental. Unas maniobras que de verdad me parece que son auténticamente peligrosas, habida cuenta de que ya han advertido de que si se usa la bomba sucia por Ucrania, van a poder utilizar este arsenal nuclear. Todo ello hace que la situación esté peor que nunca, y no lo digo por dar miedo, lo digo por informar. Porque en este canal pretendo informar de lo bueno y de lo malo. Cuando es bueno digo lo bueno, cuando es malo digo lo malo, y yo no os voy a engañar. ¡Vamos al vídeo! Bien, en efecto se han juntado varias cuestiones que son de vital importancia. En primer lugar, se ha denunciado por Rusia, aunque Zelensky lo ha negado, la posible utilización de una bomba sucia por parte de Ucrania. Una bomba sucia es una bomba que tendría una especie de carga radiactiva, pero que no tiene una potencia de explosión nuclear. El problema que tiene es la contaminación radiactiva que produce. Vamos a escuchar primero a un representante de Rusia denunciando esto ante las Naciones Unidas y después a Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, antes de escuchar al alto mando militar ruso que explica cómo esto podría contaminar a toda Europa. Vamos a escuchar primero al representante de la Organización de Naciones Unidas. Creemos que la creación de una bomba sucia es un peligro muy serio, es una amenaza seria. Ucrania tiene la capacidad y los motivos para producirla porque sabemos que el régimen de Zelensky, primero, quiere evitar la derrota y segundo, quiere involucrar a la OTAN en un enfrentamiento directo con Rusia, que sería muy peligroso, pero beneficioso para Zelensky, ya que le permitirá mantenerse en el poder. Bien, ya lo habéis escuchado, vamos a escuchar ahora a Sergei Lavrov, que creo que también es interesante lo que dice, y después al alto mando militar, que creo que es el que dice lo más relevante de todo. Vamos a escuchar a Sergei Lavrov. En la cuestión de las bombas sucias, obligatoriamente indagaremos hasta el final. Tenemos un gran interés en prevenir una provocación terrible. Y lo que nuestros socios occidentales dicen públicamente, participando en un apoyo imprudente a Zelensky y su régimen, en mi opinión, no significa necesariamente que en sus debates internos ellos perciban a la ligera la información proporcionada por nosotros. Bien, ya la habéis escuchado, vamos a escuchar ahora al alto mando militar ruso, que explica el tema de la contaminación radiactiva que puede tener esto para toda Europa, y después vamos a comentarlo todo en el contexto de las maniobras nucleares militares que ahora mismo está realizando Rusia al mando de Vladimir Putin. Según la información de la que disponemos, dos organizaciones de Ucrania tienen instrucciones específicas de crear la así llamada bomba sucia. La labor está en la etapa final. El pronóstico de desarrollo de la situación con la radiación realizada por nuestros especialistas y posteriormente confirmada por las organizaciones científicas europeas competentes mostró que el vertido de sustancias radiactivas afectaría a casi toda Europa. Bien, a mí esto me da bastante miedo, porque cualquiera de ambas partes puede utilizar este arma sucia. Le interesa utilizarlo a Rusia y decir que ha sido Ucrania, porque de este modo ya podría utilizar armamento nuclear disuasorio, que en el fondo es lo que ya está queriendo mucha gente en Rusia para intentar poner fin a esta guerra que se está dilatando en exceso. También, por otro lado, le puede interesar a Ucrania para que se crea que ha sido Rusia y así entren en conflicto directamente ya los países de la OTAN, que es lo que también le interesa a Ucrania, es decir, una intervención directa de los países de la OTAN
contra Rusia, porque esto sería muy bueno para Ucrania, obviamente, y para intentar derrotar a Rusia, independientemente de las consecuencias que luego pudiera tener para todos nosotros. Tampoco quiero obviar el hecho de que si se usa esa arma sucia puede ser con intereses abyectos, porque esto podría provocar en un futuro no muy lejano muchos fallecimientos en toda Europa, porque como ya sabéis, el armamento que tiene carga radiactiva provoca tumores, cánceres, etc. Y, por tanto, muchísimos cánceres, tumores que pudieran aparecer se atribuirían a este arma utilizada en este conflicto bélico. Algo que sí que me da mucho miedo porque puede ser, como digo, algo utilizado en una o más ocasiones con intereses oscuros, muy oscuros y mucho más allá de lo que es el propio conflicto bélico. Por otro lado, Vladimir Putin está haciendo unas maniobras militares utilizando incluso misiles balísticos intercontinentales, es decir, estos que podrían llegar incluso a las costas de Estados Unidos o provocar allí un tsunami radiactivo. Esto es de vital relevancia en mi opinión. Se han utilizado misiles desde tierra, desde mar y desde aire, desde las tres zonas. Vamos a ver unos segundos de las maniobras que se han realizado y después lo comentamos. Bueno, ya lo habéis visto, esto es lo que se ha estado realizando estos últimos días, lo ha estado dirigiendo el propio Vladimir Putin, y yo creo que esto es una clara advertencia a Occidente de que se está perfectamente preparado para utilizar este tipo de armamento, el armamento nuclear. Y este armamento nuclear, más allá de que se pueda utilizar a gran escala, lo cual ya dijo Vladimir Putin que no le convenía a nadie porque podría ser, también lo dijo Lavrov, el fin de la humanidad, claramente, si se utiliza a gran escala, sí podría utilizarse a pequeña escala y ello supondría, sobre todo, el riesgo de contaminación nuclear en toda Europa. Lo mismo que hemos comentado respecto de las bombas sucias. Y esto es un grave riesgo para nosotros. Nosotros ya estamos sufriendo este conflicto bélico en nuestras carnes porque nuestros gobernantes han decidido que tenemos que tomar parte en el mismo. No nos han preguntado, pero ya han decidido que nosotros tomamos parte en ese conflicto. Yo, más allá de explicar todo lo que veo y de daros las noticias, me doy cuenta de que nos tratan como a niños. Yo, cuando era pequeño, siempre pensaba que había buenos y malos. Este maniqueísmo es propio del infantilismo con el que nos tratan. Cuando veías una película, siempre tenía que haber un bueno y un malo. Si veías las de James Bond, el doctor no era malo, James Bond era bueno, aunque la realidad luego te hiciera pensar, quizá, que no era tan bueno James Bond. O cuando veías una película de indios y vaqueros, los indios eran muy malos y muy buenos los vaqueros americanos, y así siempre, buenos y malos. Ahora, totalmente sin tregua, nos bombardean, incluido Pedro Sánchez, con lo malvado que es Putin. Ya hay un malo. El malo es Putin y entonces ya todo está arreglado porque tenemos un malo. Pero la realidad es que tenemos que analizar la situación como personas adultas, viendo por qué se producen las circunstancias que acontecen y no quedarnos con lo que nos dicen los medios de manipulación masiva de quién es el bueno y quién es el malo, porque esto cambia constantemente. Cuando Estados Unidos quería justificar un derrocamiento, decía que había en Irak armas de destrucción masiva, por ejemplo, que luego no hubo. Yo recuerdo también cuando era la película de Rambo 3, los afganos eran buenísimos y los rusos muy malos,
y Rambo estaba con los afganos, luego esto cambió y de repente pues los malos eran los afganos y los rusos dejaron de ser los malos, y así constantemente cambian los bandos y nos hacen ver como buenos o malos a aquellos a los cuales les interesa que veamos como tales, a las personas que dirigen todo esto que llamamos el pensamiento oficial. Por eso tenemos que reflexionar por nosotros mismos sobre todo lo que nos cuentan, sobre cualquier cuestión de cualquier tipo que nos cuenten los medios de manipulación masiva, tenemos nosotros que pensar y reflexionar. Y ahora, viendo todo lo que os he contado, que creo que es realmente relevante, podemos reflexionar por nosotros mismos y darnos cuenta de que a ambas partes, tanto a Rusia como a Ucrania, como incluso a intereses oscuros que pueda haber detrás, que puedan querer justificar tantos fallecimientos en un periodo próximo de tiempo, les puede interesar la utilización de esa bomba sucia. Esperemos que la escalada no vaya a más, pero a mí esto no me está gustando absolutamente nada. Ni que se use esa bomba sucia que al final no se va a saber quién la va a utilizar, ni que estén constante y continuamente haciendo alarde de la potencia nuclear, porque en cualquier momento esto se puede ir de las manos tanto de Putin como de la OTAN, y en el momento en que esto empiece a ser una escalada, luego va a ser muy difícil de parar. Creo que tiene que parar este conflicto ya, porque Rusia ha dicho que quiere negociar, que se siente Zelensky, por mucho que diga que no quiere negociar con Putin, y que esto se resuelva, porque este conflicto que está yendo a más solo tiene una salida bastante mala si no termina ya, y esta salida al final va a ser que por un lado o por otro acabemos dentro de un conflicto más o menos grave de tipo nuclear. Eso es una obviedad, porque este conflicto no se va a perpetuar indefinidamente en el tiempo por el desgaste que produce clara y obviamente, y que es insoportable sobre todo para Rusia, pero también para Ucrania, para el pueblo ucraniano y para el propio Zelensky, así como incluso para la OTAN, a pesar de que Estados Unidos está sacando muchísimo beneficio de este conflicto bélico, tanto a nivel de poder global como a nivel económico, y esto es bastante obvio. Bueno, compañeros, ¿os ha gustado el vídeo? Compartidlo, pasaos por mi canal de Telegram, haceos miembros del canal si queréis apoyar este contenido. Miembros es esa pestañita azul que pone unirse, suscribíos con campanita si no estáis suscritos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias, somos ya 312.000. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y cada uno de vosotros por estar ahí, y nos vemos en siguientes vídeos en los cuales espero contaros mejores noticias, pero hoy creo que esta es la noticia más grave que he visto y la de mayor importancia.